corillo pide vacilón, así calado yo prendo el maquinón. Se siente como que el ambiente cabrón, le subo el volumen al músico. Definitivamente. Saludos mi gente, esto es Sonfinity, John Ro en la casa, Fran Loren presente. Bendiciones para todos ustedes, no se olvide, comenta, dale like, suscríbete y comparte esto con todo el corillo. Mi gente, ¿te gustó la música del intro? Te invito a buscarla en todas las plataformas musicales como Fran Loren. Oye John, y como la gente pide, Sonfinity lo hace. Brother, seguimos con Sonfinity News. John, ¿qué es lo que está pasando, brother? Papi, estamos súper bombeados. Sonfinity la sigue rompiendo. Y venimos de unos días demasiado calientes, cosas importantes han pasado, cosas de mucho interés. Oye, México está en el mapa del mundo ahora mismo, todo el mundo está pendiente, qué es lo que está pasando, qué es lo próximo que va por venir. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, uno de parte de nuestra comunidad, para que sepan, es alguien sumamente importante y hoy lo vamos a tener aquí dando su opinión verdadera, real y sincera. ¿A quién vamos a tener arriba hoy en la plataforma, brother? Papo, tenemos a Tetra. Olvídate de los peces de colores, aguántate. Tetra, ¿qué es lo que está pasando, brother? ¿Qué es lo que hay, hermano? Saludos. Saludos, mi hermano. ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, hermano. Bueno, aquí en la capital, tranquilos, pero todavía sigue un poquito caliente acá en México. Caliente la cosa. Oye, caliente, ¿por qué? No, porque, oye, sabemos que en estos días pasados ocurrió que el ejército militar conjunto, o bueno, no voy a decir conjunto, se presume, ¿verdad?, que tuvo ayuda de inteligencia y demás, eso lo dio el gobierno esta mañana, y encontraron el Mencho y lo desvivieron, lo sacaron del mapa, entonces se ha formado un caos en todo México. Creo que son de 32 estados, 27 estados estuvieron en el ojo de fuego, o sea que hubo una movilización demasiado fuerte, hubo miedo, hubo terror, pero hoy tenemos a Tetra que tiene datos más reales, más confiables para nosotros conocer de primera mano lo que estaba pasando en México, brother. Oye, Tetra, Así es, hermano. Estamos por allá, pero usted sí, así que usted nos puede informar un poco más de lo que estuvo pasando, de lo sucedido y cómo se sentía el ambiente ayer. Sí, hermano, pues sí, realmente lo que pasó, pues sí fue tal cual el operativo. Claro que al principio nadie sabía exactamente qué es lo que había pasado. Se sentía había como mucha información confusa. También la gente no sabía muy bien porque desde el principio dieron la noticia sobre el señor Mencho y todo, pero después la gente empezó como a confundirse, empezaron a decir que no era él, que eran otras personas y todo, porque ya en otras ocasiones se habían dado como noticias falsas de su muerte y de otras cosas. Entonces al principio como que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, pero como empezó a crecer demasiado rápido, pues la tensión, así como la violencia y todo subió demasiado rápido, pues ya todo el mundo ya no tuvo duda de que realmente sí había pasado lo que decían. John, ¿qué Oye, eso? sí, no, y esto está duro, pero te quiero hacer esta pregunta y que la gente también me deje saber en los comentarios. ¿Esto era algo que se esperaba, que se veía venir? ¿Ya esto se había hablado? Hay veces que un ejemplo, aquí cuando nosotros hemos visto que están buscando a alguien, se menciona en diferentes plataformas, los noticiarios están hablando de la búsqueda de tal capo o de tal narcotraficante hasta que se logra el cometido. Te pregunto, de el Mencho, ¿ya venía una búsqueda? ¿Ya venía una vista? ¿Qué está pasando con eso? ¿Se esperaba o no se esperaba? Pues en teoría se podría decir que sí habría ya como la sospecha, porque ya habían dado pues algunos otros golpes contra otras personas de su organización y de otras organizaciones. Entonces sí, como que se sabía un poco que lo estaban buscando, obviamente, pero realmente no se esperaba que fuera ayer o que fuera algo tan grande como lo que pasó. Que de hecho esa es otra de las cosas de las que la gente se estaba como quejando mucho. Bueno, no la gente en general, sino más bien la gente del medio, ¿sabes? Como los militares, los policías y así se estaban quejando mucho. Porque pues obviamente todo el mundo piensa que esta cuestión que sucedió pues ya estaba planeada por el gobierno desde antes, o sea, con tiempo y todo, pero obviamente a la gente normal, digamos a los policías y así, no les avisaron nada de lo que iba a pasar. Entonces muchos estaban quejando de eso porque como que lo hicieron de sorpresa y sí fue como, yo creo que por eso creció tanto y fue tan difícil la situación, porque no se lo esperaban ellos tampoco. Oye, pero espérate, Fran, yo sé que tú tira la hora, pero esto para mí es sumamente interesante
porque yo tengo ahora pensando esto y ver que los grandes de los carteles tienen comprado lo que es a varios comandantes, a policías y demás. Yo me imagino que esto tuvo que haber sido una de las estrategias que tuvo que haber usado el gobierno, porque si se lo mencionaban al sistema policial de que iban a estar haciendo esta redada o esta búsqueda, yo me imagino que se podría, ¿verdad?, comprometer la información o liquear de esa manera y el Mencho obviamente no iban a llegar a su paradero. Ese es mi pensar. Yo no sé, Frank, ¿qué es la que hay? No, brother, yo nada más estoy pensando ¿por qué esta gente se prepararon para hacer esto? O sea, iban con mente tal vez de capturarlo, pasó lo que pasó, mi hermano, pero, brother, entonces no hubo una preparación para el aftermath. Ahí es que yo me quedo sorprendido, ¿entiendes? Como, entonces, ¿qué va a pasar si esto no pasa de la forma que nosotros esperábamos? Y a eso llego, brother, porque ahí pasa el suceso, que como lo que pasó ayer, brother, que se puso todo un caos fuera de control a través de muchas partes de México. Exacto, bro. Sí, fue algo que sí se estaba como cuestionando mucho. Claro, no se cuestionó como en los medios, así en las noticias y demás, porque obviamente ahí no se cuestionó nada de eso, pero más bien se estaba cuestionando como que en las redes sociales, en los grupos internos de la gente y todo eso, porque pues, realmente sí todo el mundo piensa, o por como todo el mundo sabe que es la situación acá en México, pues todo el mundo sabe que cuando se hace una operación o algo de alto impacto como lo de ayer, pues evidentemente se van a dar reacciones de este tipo siempre. Entonces, pues considerando que iban a hacer una operación tan grande de alto impacto, pues la gente estaba como que preguntando por qué no activaron los protocolos de seguridad desde antes, por qué no se prepararon para que no pasara esto, porque pues obviamente era algo que ya había pasado antes, como cuando pasó el Culiacanazo hace unos años, que también fue muy famoso, que pasó prácticamente lo mismo, nada más que a una escala un poco más pequeña, pero si ya sabían que había pasado eso antes, pues ¿por qué no se prepararon con un protocolo de seguridad para que no volviera a pasar? Y de eso mismo estábamos hablando ayer, porque yo le estaba haciendo la comparación a John con el Culiacanazo. Entonces, tú sí dices que esto fue un evento mucho más grande que el Culiacanazo. Sí, totalmente, porque cuando fue el Culiacanazo básicamente solo hubo violencia mayormente en Sinaloa como tal, nada más. Sí hubo amenazas en ese momento, hubo amenazas de que iba a pasar en muchos estados más, en otras ciudades donde estaba la organización presente y todo eso, pero realmente no pasó nada fuera de Sinaloa, todo fue ahí concretamente, ¿no? Como que todo fue en ese punto nada más, pero lo de ayer sí se extendió muchísimo, llegó hasta estados del sur que no había llegado antes, incluso llegó aquí a la capital que tampoco había llegado antes cuando pasaban ese tipo de cosas. Entonces sí fue algo mucho más fuerte. Wow, entonces mi pregunta es si este suceso en sí debilita o fortalece en este caso al cartel. John, ¿qué tú tienes que decir de eso? Bueno, si yo tuviera que decir y mencionar, yo viendo algo, una perspectiva totalmente de afuera, Tetra podrá tener algo más confiable, pero yo desde mi punto de vista, la cabeza ahora mismo, el cuerpo está sin cabeza, está decapitado, sí se pueden reproducir otras cabezas, pero eso traería una debilidad, ¿me entiendes? Porque las mismas cabezas se van a estar batallando y yo creo que esto le conviene ahora a lo que es el sistema gubernamental, en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de que mientras ellos se están matando entre sí, no tiene que comprometer a sus militares ni a su fuerza policial, y después cuando ellos vayan desgastando su fuerza, pues ahí poder arremeter de una manera más contundente y terminar lo que sería el cartel de Jalisco Nueva Generación. Ese sería mi pensar o mi estrategia. Tetra, ¿qué tú dices de esos comentarios y cuál es tu pensar? Pues en mi pensamiento yo creo que por ahorita, se podría decir que por ahora lo fortaleció un poco, lo que hicieron a la organización, se fortalecieron un poco porque obviamente demostraron pues todo el poder que tienen y obviamente ahorita pues casi nadie se quiere meter con ellos ni nada, ¿no? Claro, todo el mundo está como que quieren estar de lejos, no quieren meterse en problemas y todo, pero por otra parte sí también desde ayer se estaba comentando mucho toda esa situación de que quién iba entonces a tomar el lugar ahora, quién iba a subir, que había varios candidatos, varias gente que el gobierno piensa que podrían tomar el mando ahora y todo eso.
Entonces, pues sí, también empieza a haber como que una incertidumbre, porque también incluso se ha dado el caso de que aquí en la capital y en otros estados cercanos ha empezado a haber problemas porque al parecer grupos, así, pues obviamente grupos criminales, pero que nadie conoce, han empezado a pelear entre ellos por decir que ellos van a ser los nuevos jefes, o han estado utilizando el nombre de esa organización para seguir quemando cosas o haciendo cosas, aunque no tengan nada que ver con esa organización. Entonces sí se está empezando a ver como que un caos, porque obviamente como saben que no hay un jefe claro, un jefe definido, pues están como que empezando a hacer cada quien lo que se le antoja, ¿sabes? Entonces, ¿tú piensas que esto es más emocional o estratégico? En este caso, a mí me suena esto un poco emocional a lo que tú estás describiendo, pero a lo que sucedió ayer me parece algo bastante estratégico, brother, porque pasa un suceso como ese y no hay respuesta inmediata, que ahora mismo pues la gente estaba desapercibida de lo que estaba pasando, como tú dices, la policía, y vemos entonces la capacidad del cartel de moverse más rápido y de establecerse en lugares estratégicos. No, eso no lo, te voy a dar la hora, Tetra, pero esa está difícil comprarla, porque cuando vemos los números, mira, el Sistema de Seguridad Nacional de México son 283.204 policías que tienen también 132.036 de la Guardia Nacional, tienen 400.012 militares, ¿me entiendes? Cuando el cartel de Jalisco Nueva Generación solamente tiene alrededor de 10.000 a 20.000 militantes que dan todo por mencho, pero estamos hablando que el sistema o el sistema de seguridad nacional del país de México lo supera en todo. Para mí es que no se quiso llevar esto a algo más, pero esta es mi opinión, mi simple opinión, mi opinión no vale nada, la gente se molesta conmigo y lo voy a ver en los comentarios y Tetra va a arreglar esto. No, detrás, antes que diga que Sí, lo claro. que vas a decir, brother, a mí lo que me duele fueron las vidas, brother, de los militares que se perdieron ayer, brother, demasiado. Estuvimos viendo unas imágenes, videos, brother, que no podemos ni tan siquiera subir por aquí, pero es lamentable, brother. Pero Tetra, contesta de eso, brother. Sí, brother. Pues yo creo que la cuestión, obviamente lo de ayer sí se vio claramente como que un despliegue muy grande, muy estratégico, de mucha coordinación y todo entre la organización, porque realmente sí fue en cuestión de muy poco tiempo que lograron, se podría decir que incendiar todo México. En muy poco tiempo se coordinó, primero todo empezó nada más en Jalisco y en cuestión de 2 o 3 horas ya estaba por todo el país y así. Entonces sí se vio un despliegue bastante bueno de estrategia y todo por parte de la organización. O sea que obviamente, me imagino yo, eso ya era un plan, una estrategia que ellos tenían planeada desde antes, de que si en algún momento llegaba a pasar algo así, pues ellos ya sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer en cuanto eso pasara, ¿no? Obviamente yo imagino que con la idea tal vez su estrategia no era como tal nada más sembrar como que pánico y así, tal vez su estrategia era más como para amedrentar al gobierno, como pasó en el caso del Culiacanazo, tal vez que lo entregaran, que lo dejaran libre o así, pero claro, ayer como pues sucedieron las cosas y falleció, pues tal vez desplegaron más violencia como por venganza y demás, pero sí se notó que era una cuestión muy bien planeada, muy estratégica, y aunque el gobierno sí tiene mucho poder, porque sí tiene mucho poder tanto de equipo como de gente muy bien preparada, entrenada y todo eso, también en algunos grupos, pero el problema es que sí, yo creo que la estrategia le falló completamente al gobierno al no prever que eso podía llegar a pasar, porque si hubieran previsto esa situación, pues hubieran cubierto como que los puntos más críticos que ellos ya sabían que eran como de riesgo y hubieran evitado muchos enfrentamientos y muchas de las bajas que hubo de un lado y del otro y civiles y demás. Oye, entonces yo creo que esa sí fue la situación. Yo tengo una observación sobre eso y ya conociendo lo que es el desarrollo del gobierno de López Obrador, viendo que sigue la sucesora, Claudia Sheinbaum, para mí ellos utilizan una estrategia para mí ya es notable. So, agarramos a alguien importante y demás y después dejamos que los niños hagan su berrinche. No le vamos a hacer nada porque ellos piensan que dejarlos liberar su estrés o sus emociones o sus berrinches, pues logra estabilizar o calmar la cosa. Para mí, esta es mi opinión, cuando uno ve, estudia, analiza y ve cómo
han administrado ciertos sucesos de antemano, porque si ellos seguían sometiendo presión y estuviera todo el cuerpo militar activo, la policía o la Guardia Nacional, es más, te digo, nada más con los militares activos, esto no sucedía, ¿me entiendes? Porque esto no, en realidad para mí no es un plan estratégico de que si yo soy yo quiero irme en contra del gobierno, yo voy a ir a las instituciones más importantes. Ellos solamente fueron un aeropuerto, cerraron algunas vías y demás, no son instituciones importantes. Yo me hubiera metido, ¿me entiendes? Como hizo un Pablo Escobar, que se metió a lo que es el Capitolio o el lugar más importante, en este caso del país, no sé cómo se llama el lugar donde está la presidenta, como la Casa Blanca, ¿entiendes? Lugares así estratégicos son sumamente importantes, de alto valor, y de ahí sí dan una alerta a decirles, nosotros tenemos el verdadero control. Pero mientras lo que hicieron fue aterrorizar a los civiles, aterrorizar a las comunidades, claro, el gobierno pues los dejó, permitió eso, pero el gobierno pienso que todavía tiene el poder. Ahora yo tengo esta pregunta, ¿el gobierno es copartícipe de lo que está sucediendo o el gobierno no quiere lavarse las manos como Pilato, no quiere decir, mira, no, yo no crucifiqué a nadie, yo no me metí? ¿Qué pensamos sobre esto, Fran y Tetra, en este caso? No, antes que Tetra diga, brother, yo me voy a ir con la opinión de Sonfinity, de la mayoría, y según lo que dice el corillo, yo he visto en los comentarios, nosotros en nuestro pensar estamos un poco equivocados. Pienso que el gobierno de México está haciendo su trabajo. ¿Qué tú dices, Tetra? Pues mira, el problema, bueno, referente a lo del gobierno, el gobierno sí se lavó un poco las manos desde ayer, porque incluso desde ayer empezaron a decir que los enfrentamientos y todo lo que pasó solo había sido en lugares muy localizados, que habían sido solamente unos que otros bloqueos y que se había controlado la situación en un par de horas y demás, cuando realmente la realidad fue muy diferente, porque durante todo el día en todos los grupos donde hay policías, militares y demás, estuvieron compartiendo información desde la mañana hasta en la noche, no dejó de haber enfrentamientos, bloqueos, gasolineras incendiadas y demás. Entonces, por ese lado, el gobierno sí trató como de minimizar lo que estaba pasando, y obviamente mucha gente, por ejemplo, aquí en la capital, mucha gente sí se creyó la parte de que no había pasado gran cosa, porque obviamente aquí en la capital casi no se vio nada. Entonces, la gente que realmente lo vivió fue más la gente que está en provincia, en las ciudades más pequeñas, donde se sintió realmente el terror que sembraron estas personas. Pero acá sí mucha gente pensó que había sido nada más un enfrentamiento ahí un poco leve y que no había pasado a mayores. Hasta ya después que empezaron a compartir las cifras de los muertos, ya cuando salieron a anunciarlo en el gobierno, ya fue que la gente creyó lo que estaba pasando, pero al principio como que todo el mundo pensaba que era algo, pues digamos que algo normal, ¿no? Porque lamentablemente pues aquí en México es muy normal que pasen cosas de esas, entonces la gente se lo tomó como un día más, pero realmente sí fue algo muy, muy fuerte. En otro caso, pues realmente lo que se decía del gobierno, sí hubo varios comunicados donde señalaban directamente al gobierno como que tenían la culpa de lo que estaba pasando, porque incluso el ataque, digamos que fue más localizado, más directo, en específico contra los agentes de la Guardia Nacional. No fue en general contra todo el ejército, no fue en general contra toda la policía, sino más el ataque fue más localizado contra los de la Guardia Nacional. Incluso había muchos mensajes que estaban circulando de que se pusieran alerta porque estaban dando la orden de atacar a la Guardia Nacional en todo el país y así. Entonces era más directamente contra ellos, y se dice que eso era más como por venganza contra el gobierno, porque lógicamente la Guardia Nacional es la institución que formó el expresidente López Obrador cuando estuvo, o sea, digamos como su policía de élite que formó él. Entonces se decía que era más como una venganza directa contra el gobierno, por eso estaban atacando directamente a la Guardia Nacional. Y aunque no atacaron lugares muy grandes, como por ejemplo, pues como comentaba John con el Palacio Nacional y eso, no atacaron lugares muy importantes así políticamente, pero sí atacaron muchos campos militares y atacaron varias bases de la Guardia Nacional. Entonces sí fue como un ataque más directo contra ellos. Realmente los demás policías y soldados que resultaron heridos, pues fue más por la acción que hicieron ellos de tratar de controlar las agresiones y todo eso, o de apoyar a la Guardia Nacional, pero realmente el ataque no era contra todos, era más en específico contra ellos. Y después en la noche empezaron a llegar muchos comunicados donde decían que iban a atacar directamente a los funcionarios del gobierno actual,
directamente a ellos ya como tal, no a la gente, no a la población ni nada, sino ya directamente al gobierno. Aunque creo que eso no pasó, o hasta ahorita no ha pasado, pero sí era lo que estaban haciendo más, así como también quemaron varios bancos, ya que hay un banco en especial que es del gobierno, un banco que el gobierno creó, y varias de sus sucursales también las atacaron, las saquearon, las quemaron y todo, o sea, como que sí enviaron un mensaje muy directo al gobierno en específico, aunque no hayan atacado mucho los edificios gubernamentales y eso, pero sí enviaron como un mensaje muy directo para ellos. Duro, gracias por tu perspectiva y por la información. John, ¿qué tú dices de esto, brother? Mira, que ahí veo algo, factores muy importantes y pues posiblemente no esté muy, vamos a decir, no sé, certero lo que voy a decir, ¿no? Voy a encariñar, voy a pasar la mano. Pero para lo que es el sexenio de Antonio López Obrador, ¿verdad? Que él vino con una campaña y una política muy bonita, muy pacífica, muy pro familia, el de, ¿saben? Vamos a darnos abrazos, no balazos, ¿verdad? O no balazos y abrazos. ¿Cómo era la frase que él había hecho bien famosa? Sí, abrazos, no balazos, algo así era. Abrazos, no balazos. Y ese es interesante porque cuando vemos el gobierno anterior, que si no me equivoco fue el de Peña Nieto, en ese sexenio hubo como 140,000 asesinatos, mientras que en el sexenio de López Obrador hubieron 200,000 asesinatos con la política pacífica y la frase, ¿sabe? Abrazos, no balazos. Entonces, me pregunto qué es lo que está sucediendo en este punto, porque veo mucha gente que es fiel, y eso está bien, tu opinión y demás, y a mí me han criticado en los comentarios que la presidenta está haciendo todo, que quiere darle seguridad al país o algo, pero cuando miro los datos, miro los hechos, porque nosotros no vivimos allá, nosotros no podemos, yo no puedo decir nada por lo que yo creo, por lo que yo pienso, yo hablo por lo que dicen los números. Y cuando veo los números me están diciendo que no le está proveyendo seguridad al mexicano de a pie, que no le está proveyendo, porque también esta es otra información que tengo, que el Mencho no tan solo era en heroína, marihuana, fentanilo, sino que también se robaban lo que eran los camiones de gasolina para venderla, o ya sea en el mercado negro, o ellos mantenerla para suplir todas sus flotas y demás. Que era le cobraba también lo que eran los impuestos a los negociantes pequeños, aquel que se estaba desarrollando, que estaba metiendo mano, aquel empresario que quería crecer, que quería echar hacia adelante su familia, tenía que pagarle un fee a toda esta red de crimen organizado, y el gobierno lo sabe y aún así permitía que robaran los camiones con gasolina, que robaran petróleo, que les robaran a los empresarios, que no se mantengan las áreas seguras. Entonces yo no puedo decir que el gobierno actual esté haciendo algo cuando mis ojos están viendo que no está pasando nada. Pero esa es mi opinión, no vale nada. Tetra. Claro, pues mira, realmente sí, mi opinión es que sí, realmente el gobierno actual no está haciendo lo que debería de hacer. Realmente sí, mucha gente los apoya aquí en México. Seguramente también se van a enojar conmigo por lo que digo, pero realmente no te preocupes. Pero aquí realmente, aquí en México sí, yo pienso que no, porque realmente sí, la inseguridad está bastante fuerte. Mayormente, como te digo, la gente de aquí, de la capital, sobre todo, la mayoría de la gente que apoya al gobierno y todo eso, pues lo hacen porque ellos están aquí en la capital, donde realmente no se ve lo que en realidad está pasando y demás, porque aquí todo pasa muy discreto, muy por debajo del agua y demás. Pero si te vas a los pueblos más alejados, a la sierra, a las ciudades más pequeñas, obviamente ahí sí te das cuenta de cómo realmente está la situación. Entonces, la gente de aquí piensa que no pasa, pero pues la gente de otros lugares es donde se dan cuenta de que en realidad sí está pasando. Porque, digo, sí, en el sexenio pasado dijeron que supuestamente habían bajado los homicidios y todo eso, pero no es que hayan bajado, sino más bien que maquillaron como que un poquito las cifras, porque empezaron a decir, no, es que mira, esto es homicidio, pero no, pero eso lo vamos a manejar como que fue un robo fallido, y eso lo vamos a manejar como que pasó esto nada más. Y así, o sea, disminuyeron los números cambiándole las cosas, ¿no? Como que disfrazando lo que había pasado realmente. Aunque realmente en el sexenio pasado y en este sexenio aumentó como al más del 200% el número de desapariciones forzadas en México. O sea, diario desaparecen miles de personas en México, niños, niñas, señores mayores, digamos viejitos,
mujeres, hombres, de todo de todos los días desaparece gente de todo tipo, de todas las edades en todo México, y es gente que literalmente nunca vuelve a aparecer y de hecho, y de eso no hablan nada, ni dicen nada, ¿sabes? Como que siempre dicen que eso no está pasando, que son chismes, que es cuestión de la gente, que la gente quiere hablar mal del gobierno y así, pero realmente la realidad es otra. Claro, mucha gente no lo ve así porque pues no lo han, a lo mejor no les ha tocado vivirlo directamente, no les ha pasado a algún familiar de ellos o algo así, entonces pues piensan que no existe, pero realmente sí pasa, ¿no? Hasta que les pasa es cuando ya se dan cuenta de cómo está la situación realmente. Porque, bueno, yo por ejemplo vivo aquí en la capital, pero sí tengo conocidos, amigos, familia en varias ciudades de provincia y demás. Y por ejemplo, tan solo con el tema que me mandó ayer, mientras aquí la gente en la capital pensó que no pasaba nada y andaban en la calle como si nada, en el cine, en la calle, en la tienda, platicando y demás, en esas ciudades más pequeñas estaban literalmente todos encerrados en su casa, nadie salió, no podían salir a ningún lado, cerraron las escuelas, los negocios, todo se paró, o sea, la calle estaba desierta literalmente, me mandaban videos y fotos y no había ni una sola persona, ni un solo carro, hasta incluso hoy mismo, hasta como el mediodía empezaron a salir, pero antes de esa hora todo el mundo seguía encerrado en su casa porque realmente sí tenían mucho miedo de lo que estaba pasando. Entonces, pues sí, yo creo que es más que nada que la gente no ve como que la realidad completa, porque la gente piensa que porque a ellos no les ha pasado nada, no le pasa a nadie más. Hasta que les pasa algo malo, pues ya es cuando ellos se dan cuenta de que sí es verdadero, ¿no? Increíble. Oye, John, y mi pregunta ahora es, ¿dónde esto se va a dirigir? ¿Dónde esto va a terminar, mi hermano? Vemos un patrón, brother, cada vez que cae uno de los capos, brother, es el mismo ciclo. ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es tu hipótesis, John, de lo que va a estar pasando? ¿Qué tú esperas? ¿Cómo va a terminar esto, brother? Es bien difícil decirlo, pero ¿qué es lo que tú piensas? Mira, yo lo que pienso es, tengo mucha esperanza, porque yo lo he dicho de antemano, que México debe ser el segundo país más poderoso de América, después de Estados Unidos. México tiene todo el potencial para hacerlo, tiene poder, tiene tierras, tiene gente, tiene dinero, tiene petróleo. México es envidiable, tiene todo lo que cualquier país americano quisiera tener. Entonces, ¿a qué digo? Esto es un buen momento para que el gobierno deje de estar segregando y polarizando, porque ahora lo que estoy viendo por Tetra es que existen dos tipos de mexicanos, sinceramente: los que viven en la ciudad, los que tienen un estatus, los que viven bien, pero los que viven en los campos, a las afueras, en los suburbios, están pagando un precio que los de la ciudad no están viendo. Y ayer mismo, nosotros que contestamos a más de 200 comentarios, leímos gente decir: aquí no ha pasado nada, aquí estaba todo bien, yo salí a comprar, salí a cenar a un restaurante, mientras gente estaba comentando: mira, esto es un caos, estamos en terror, estamos en peligro. Había una polarización que esas personas que están diciendo: no, es que donde yo estaba, donde yo me fui a comer, no dijo dónde estaba. Fíjate que eso es irresponsable, porque tú dices que te fuiste a comer, te fuiste a cenar. Entonces cualquiera que esté pasando dice: pues mira, esto no es gran cosa, de verdad, pues vámonos a cenar. Y a lo mejor esa familia pudo haber estado comprometida porque leyó un comentario en un podcast que decía que esto estaba bien, que no estaba malo. Entonces vemos que el gobierno está segregando a su población y dejándole saber: mira, gente, está todo bien, pero los que están metidos en el problema lo estamos minimizando, le estamos poniendo una mano, una capa, como que vamos a cubrirlo. Esto no está pasando, esto se va a acabar, y cuando se acabe ya no hay nada. Le cortamos el internet, le cortamos la fuente, le bajamos la velocidad y que ya esto aquí se termine. Yo pienso que es un buen momento para que el gobierno de Claudia Sheinbaum tome responsabilidad. Desde el 1983 hasta el momento, el gobierno de Morena sacando, oye, y el PRI fue malo, para que sepan que el PRI fue malo, Peña Nieto no fue bueno, Calderón tampoco, y aún así tuvieron menos en %, de asesinatos, de muertes, de desapariciones que Morena actualmente. Morena carga en asesinatos y % por 3 décadas más del 27%. O sea que es un buen momento para que Sheinbaum tome responsabilidad y diga: mira, no, yo quiero hacer algo por mi país, yo no quiero estar polarizando, yo quiero trabajar con la gente de a pie, como también quiero trabajar con los ricos, y es un buen momento para que ella diga: mira, vamos a levantar las manos y vamos a trabajar por el pueblo. Mi esperanza está en que México se debe poner de pie. Tetra, ¿a dónde tú piensas que esto va a dirigirse y cómo tú, como mexicano, quieres que esto termine? Pues yo pienso, yo por todo lo que estuve hablando con toda la gente que me estuvo pasando toda la información que les pude compartir a ustedes y demás,
yo por lo que estoy hablando con ellos, pues sí se esperaba que esto continuara por varios días más, tal vez no igual, pero sí constante, porque al parecer eso era como la idea o la intención principal, pero pues ahorita al parecer ya se está relajando la situación. Digo, sí han seguido pasando cosas durante el día de hoy también, pero ha sido mucho menos que ayer. Entonces yo espero que ya se resuelva lo más pronto posible. Y en cuestión del gobierno, pues yo espero que también que el gobierno empiece a tener como una mano más, se podría decir como más mano dura con este tipo de cosas. Digo, no porque yo tenga algún problema con la gente de estas organizaciones, porque incluso, bueno, ellos pues saben, ¿no?, que yo no tengo problema, los respeto y todo, pero que hay ciertas cosas como cuando ya afectan directamente mucho a la población civil, que pues tal vez no debería de ser así. Entonces yo espero que el gobierno sí ponga como un poco más de mano dura, o que por lo menos dejen actuar al ejército, dejen actuar a la policía como deben de actuar, porque esa es otra cuestión que está pasando con el gobierno actual, que es algo que yo pienso, bueno, yo considero que está muy mal hecho por parte del gobierno, y es que incluso, por ejemplo, en este caso con la Guardia Nacional o con sus propios militares, hay veces que los militares o los de la Guardia actúan como deben de actuar, como los entrenaron y demás, y después la propia presidenta los regaña en sus programas que hacen en las mañanas, o los ataca directamente, o se burla de ellos y así. O sea, como que el mismo gobierno no fomenta un respeto hacia la autoridad, que en este caso serían los de la Guardia Nacional, los soldados y demás. O sea, como que el mismo gobierno los minimiza, y pues obviamente de esa forma no pueden actuar, porque ni pueden actuar libremente, ni la gente tampoco los respeta, ni mucho menos porque el mismo gobierno no los apoya. Que en este caso, como mencionaba John a Felipe Calderón, digo, yo también considero, Felipe Calderón no hizo muchas, tal vez hizo muchas cosas mal también, pero yo digo que por lo menos en esa parte sí logró mantener mucho más la seguridad pública, porque precisamente, aparte de equipar muy bien a la policía y de entrenarlos muy bien, y de que aparte cuando él formó la famosa Policía Federal, que ya no existe ahora desde que la quitó el expresidente, pero cuando él formó la Policía Federal no reclutó, como la gente piensa, a pura gente sin estudios ni nada de eso para la Policía Federal. Realmente todos los que estaban en la Policía Federal eran todos licenciados, porque era un requisito tener una licenciatura para poder entrar a la policía. Entonces era gente con otro criterio, mucho más preparada y demás, y bien entrenada y demás. Aparte de que él sí les aplaudía todo lo que hacían bien, les aplaudía los operativos, le decía a la gente que los respetaran, los apoyaba, les daba reconocimiento y todo. Y yo creo que todo eso generaba que la gente se sintiera mucho más segura, y que aparte la gente pues realmente se sintiera como que apoyada por la policía, por el ejército y demás. Y obviamente todo eso disminuía la inseguridad, porque ahorita la gente tiene miedo de denunciar cualquier cosa, porque saben que si denuncian o lo que sea les puede pasar de todo. Y en esos tiempos la gente se sentía con la seguridad de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a denunciar esto que está pasando porque yo sé que me van a cuidar y que no va a pasar nada, ¿sabes? Entonces yo creo que sí sería bueno que el gobierno tomara como esa postura de como que dejar actuar a la policía y al ejército como tienen que actuar, y aparte también de apoyarlos y de no minimizarlos, porque obviamente, pues sí, con el tema que pasó ayer la gente se queja mucho de los policías y todo, pero con lo que pasó ayer realmente sí era muy feo escuchar los audios y demás de los soldados y los policías pidiendo apoyo y todo, y que nadie los ayudaba y que todo eso, porque bueno, al final de cuentas, aunque hagan las cosas bien o mal a veces, pues de todas formas siguen siendo personas también. Entonces, pues obviamente se entiende el terror y todo lo que ellos también estaban sintiendo, ¿no? Obviamente la gente no lo ve así, pero realmente si te pones a escuchar y todo lo que estaba pasando ayer, pues sí se nota, ¿no? Te da como ese lado más humano de las instituciones también, ¿no? ¿Qué tú dices, brother? No, durísimo, me deja impactado de verdad, y me está gustando la conversación, el diálogo. Sí. Creo que el corillo se desborde en todos los comentarios y nos deje saber su pensar acerca de lo que está sucediendo, brother, durísimo. No, de verdad que para mí fue un privilegio tener a Tetra aquí, poder conversar sobre esto que está pasando en México, brother, y que él nos traiga su punto de vista como mexicano y como persona que está allá en México, brother, porque como
Bien dice John, nosotros no estamos allá, nada más podemos decir las cosas desde fuera, de lo que vemos y de los datos que tenemos. Pero mi gente, ustedes son los que juzgan. Tira los comentarios, déjanos saber tu opinión. John Rojo en la casa, Fran Loren presente y Tretra. Olvídate, lo traemos para atrás, ¿sí o no? Olvídate los peces de colores. Estos son Finity.